Mateo capítulo 6, verso 1 hasta el 3. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Permite que en esta hora, Señor, podamos atesorarla en lo profundo de nuestro corazón. Escríbelo, Señor, con letras indelebles, de modo que Satanás, de modo que la carne o el mundo no la puedan quitar. Escríbela, Señor, con cincel, de modo, Señor, que la podamos poner por obra. Y permite que tu gracia y tu poder ahora fluyan a través de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, pueden sentarse. Hemos estado hablando en una serie de enseñanzas y le hemos dicho edificando sobre la roca. Hoy nos toca hablar sobre Jesús y la limosna. Realmente este texto que queremos meditar en el día de hoy, en la mañana de hoy, tiene que ver con tres aspectos que algunos los han llamado una triple práctica de piedad. Una triple práctica de piedad. Si hemos de llamar con algún nombre la meditación en esta mañana, bien pudiéramos llamarla llamados a ser sinceros. Llamados a ser sinceros. Hay una anécdota y se cuenta que hace mucho tiempo un emperador convocó a todos los solteros. ¿Cuántos hay solteros aquí? Solteros, una. Sí, con razón, no se sonríen tanto. Hermano, sonríe. Hay que sonreír, hermano. Se convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar a su hija, la princesa. Todos los jóvenes del reino asistieron. Y el rey les dijo: os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Y al cabo de 6 meses deben traerme una maceta, la planta que haya crecido. Y la planta más bella, dijo el rey, ganará la mano de mi hija, y por ende mi reino también. Así pues se hizo como dijo el rey. Pero también entre ellos hubo un joven que plantó su semilla, y esta semilla nunca llegó a germinar. Mientras tanto, todos los demás participantes de este singular torneo no paraban de hablar y de mostrar las hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus macetas. Algunos rosas, otros tulipanes, algunas cosas hermosas comenzaron a dar todas estas plantas. Pasaron 6 meses, y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba demasiado triste, pues su semilla nunca llegó a dar señales de vida. ¿Qué les parece? Por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio. Sin embargo, sus amigos, sus familiares lo animaron e insistieron tanto
que tomando el valor, decidió culminar el torneo mostrando con sinceridad el fruto de su semilla a lo largo de todo ese tiempo. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo que tenía un lugar donde había puesto su semilla y vacío, comenzaron a reírse, pero a carcajadas. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. ¿Por qué no le germinó a este joven la semilla? Pero entonces el rey dijo, mientras entraba el rey, todos hicieron reverencia, y el rey comenzó a pasearse y ver cada maceta que cada joven había sembrado, y él solamente miraba y observaba cada planta y cada maceta. Cuando llegó ante nuestro héroe, al finalizar pues la inspección, los llamó a todos y le dijo entonces a todos los jóvenes: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija. Pues a todos ustedes se le dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Hemos venido en esta mañana aquí ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el título de nuestro mensaje es llamados a ser sinceros. ¿Qué hay en nuestra maceta? ¿Hay sinceridad o hay hipocresía? La palabra hipócrita es una palabra muy fuerte. La usaban los romanos y los griegos para hablar de aquel que hacía un acto de teatro. Ellos solían colocarse máscaras bien coloridas, ponían algunos dispositivos y hacían sonidos exagerados. Y el término hipócrita se usó pues para hablar de un actor en escena. De manera que el ser hipócrita es hacer un papel, y la antítesis o lo contrario a ser hipócrita es ser ¿qué? Sinceros. Dios nos ha llamado en esta mañana a la reflexión para ser sinceros. Y tenemos en este pasaje 3 prácticas piadosas. Hemos estado revisando en los días pasados acciones que tienen que ver con actitudes. Diga actitudes. ¿Se acuerda? Hablábamos de amar a aquellos que nos odiaban. Hablábamos acerca de tener una buena actitud hacia aquellos que nos injuriaban y nos aborrecían. Y al descubrir nosotros en este pasaje los componentes de él, descubrimos que aquí hay una triple advertencia. Una triple advertencia con precisamente 3 actos que tienen que ver con la piedad. A veces nosotros creemos que al venir a la iglesia basta solamente con venir a adorar al Señor, llenarnos de su presencia y ya cumplimos. Pero resulta que las demandas del Señor van mucho más que la actitud hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestro trabajo, hacia entre nuestros gobernantes. La práctica de la vida cristiana extraña no solamente actitudes, sino también acciones. ¿Cuánto lo saben? Fíjese lo que dice Santiago, el hermano de Jesús. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso está en Santiago capítulo 2, verso 19. Y pregunta Santiago: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe
sin obra es ¿qué? Es muerta. No hay propósito. Y aquí el Señor lo que está llamando la atención es justamente que hay tres cosas que tienen que ver con la piedad cristiana. Y lo que me llama la atención poderosamente de este pasaje, que tiene que ver con la limosna, tiene que ver con la oración y tiene que ver con el ayuno, es que en estas tres cosas se corre siempre el riesgo de ser no sincero, o para decirlo como dice la Escritura, ser hipócritas. ¿Por qué? Es precisamente esta triple práctica de piedad que se establece como un hecho en la vida del creyente. Algunas veces pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin una verdadera piedad o compasión a aquel que lo necesita. Creemos que podemos vivir la vida cristiana sin tener verdadera comunión con nuestro Padre. Creemos que podemos vivir la vida cristiana sin tomar cada día nuestra cruz y seguir al Señor. La palabra del Señor, allí en Mateo 6, y el verso 5 y el verso 16, establece esta triple práctica de piedad como un hecho en el cristiano. O sea, yo oro no porque voy a predicar. Yo sirvo a mi semejante o a mi prójimo no porque es una obligación y ni siquiera es una opción en la vida del creyente ayunar. Jesús sabía a quien él estaba hablando que esa condición, esa práctica de piedad era un hecho en la vida del creyente. Él comenzó diciendo: guardaos. La palabra guardaos en nuestro capítulo 6 de Mateo significa prestar atención, tener cautela, oír, escuchar, atender, estar atento, prestar especial precaución a lo que seguidamente Jesús le iba a hablar. Y él dijo: guardaos de hacer vuestra justicia. Esta palabra, vuestra justicia, es la misma palabra usada en el verso 2 para limosna. Así que cada vez que nosotros la hemos leído, creemos que eso tiene que ver con los diezmos y que tiene que ver con las ofrendas. Y no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro. La palabra usada ahí es elemuzone, que significa compasión. Son obras de caridad, acciones de compasión hacia los pobres. Porque a veces nos encerramos en nuestras iglesias, nos encerramos en nuestro mundo, que nuestros oídos se cierran ante la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Y la vida cristiana no es, como lo decía al principio, netamente actitudes. No es netamente venir a la iglesia o dar los diezmos o leer la Biblia. Esta triple piedad la establece el Señor como un hecho. Cuando Jesús comienza a hablar, lo dice de esta manera: cuando pues des limosna. No dice nuestro texto: cuando te nazca acordarte del pobre. No dice: cuando te digan en la iglesia que traigas 1 kilo de comida para compartirlo con los demás. No dice: cuando de alguna manera tú veas la forma y la manera de acordarte, de compadecerte
de tener compasión por aquel que padece necesidad, hazlo. No, lo establece como un hecho. En el verso 2, cuando dice, cuando pues des limosnas. Y me gusta porque el Señor cierra aquí el paréntesis, dando a entender que estas son tres cosas que son fundamentales en la vida del creyente. Habla primero de limosnas. En segundo lugar, nos habla acerca de oración. En el verso 5 dice, y cuando ores, se da cuenta que no es si te llamaron a predicar. Se da cuenta que no es si te nace orar. El Señor establece como un hecho que un creyente, que un hijo de Dios debe tener comunión con su Padre. Para los judíos la oración era algo tan corriente, algo tan normal, algo tan fluido, que ellos oraban en la mañana, en la tarde y en la noche. Era una práctica. Ellos lo tienen enquistado en su misma sangre. El salmista David, por eso oraré a ti mañana, tarde y noche. El mismo Daniel, dice la escritura, abría las ventanas y oraba como lo solía hacer 3 veces al día. Y a veces nosotros, escasamente en la mañana, algunos ni leen la escritura, pero salen de sus casas no en oración, hacen la oración del Calvario. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y salen a la calle. ¿Podrá un tipo de oración así producir resultado en la vida del creyente? La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros triste? Mira, si hay tristeza en nuestro corazón, solamente se debe a una sola cosa: a la falta de comunión con el Padre. Cuando nos sentimos descolocados, cuando hay angustia en el alma y en el corazón, se debe a una sola cosa: hemos perdido la comunión con el Padre. ¿Sabe qué pasó allá en el huerto del Edén? Había una comunión de Dios con Adán y con Eva, y les hablaba claramente, así, a plena luz del día y a la luz y al fresco de la mañana y del día. Y estaban en una completa armonía de paz y equilibrio y balance. Un día el hombre tomó la decisión de apartarse de su Dios. ¿Y sabe qué ocurrió ese día? Cuando Dios le quiso hablar, ellos se escondieron. Y le dijo el Señor, ¿dónde estás tú? Y le respondieron, porque te oímos, tuvimos miedo y nos escondimos. Cuando la comunión de Dios y sus hijos se quebranta, entonces lo primero que ocurre es que hay miedo. Lo primero que ocurre es que hay un sinsabor en el alma y en el corazón. Así que Jesús dijo, cuando ores, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, no puedes descuidar tu comunión con tu Padre. Cuando ores, dijo, cuando ores, verso 6, mas tú cuando ores y orando, lo dice en otro lugar. Dijo también en el verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Hay una triple práctica de piedad aquí: dar limosna, orar y ayunar. Y establece el Señor también aquí un hecho. ¿Cuántos de los que están aquí hace tanto tiempo que no han ayunado? Algunos dirán, pastor, ¿qué es eso? Algunos no saben ni siquiera lo que es eso. Sin embargo, Jesús dijo, cuando ayunéis, ¿se da cuenta? Cuando oréis,
cuando des limosna, cuando ayunéis. No es una opción, hay que ayunar. Fíjense lo que dijo el Señor acerca de Israel, acerca de la falta de ayuno en su vida. Deuteronomio capítulo 32, verso 15. Pero engordó Jesurún. Jesurún era el tipo de Israel. Engordó Jesurún. ¿Por qué engorda la gente? A ver, ¿por qué engorda? Porque come. Algunos dirán, yo estoy gordo y no sé por qué. Ya te aviso, chirulín. La gente engorda porque come, por nada más. Así que Deuteronomio 32, 15, engordó Jesurún. ¿Y sabe qué empezó a hacer Jesurún? Comenzó a dar coces. Empezó a dar patadas. ¿Y sabe qué dice allí? Engordaste. ¿Te cubriste de qué? De grasa. No es de gracia. Eso es otra cosa. Es de grasa. Entonces, fíjense lo que dice. ¿Qué hizo? Abandonó al Dios que lo hizo. ¿Y qué más? Y menospreció la roca de su salvación. Qué tremendo versículo. Cuando una persona no dedica un tiempo en su vida, no para rebajar, no es para rebajar. Eso es para decirle al Señor, como dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Es para decirle a la carne, tú te sometes al Señor. Es para romper ligaduras de impiedad. Hay gente que tiene hábitos de pornografía, de masturbación. Hay gente que no puede estar centrada un minuto en los servicios. Algunos se duermen y de aquí yo los veo durmiendo. El tiro mío hoy está muy largo. Engordó Jesurún. Un corazón lleno de orgullo y lleno de pecado está abrazado con una barriguita llena. ¿Sabe por qué? Porque la mujer probó, comió y sus ojos fueron abiertos. Usted va a encontrar que el pecado de la gula, la concupiscencia de la carne, está reñido con la voluntad del Señor. ¿O no fue esa la razón por lo que el pueblo de Israel maldijo a Dios y quiso devolverse a Egipto? ¿No fue esa recordando los melones, las cebollas, recordando todas las cosas que habían dejado en Egipto? Porque la barriga, ¿se da cuenta? Algunos las tienen más grandes. Este es un tiempo en el que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando ayunes. En otro pasaje de la Escritura le dijo el Señor, porque habían criticado que los discípulos no ayunaban. Y Él le dijo, ¿puede acaso los que están de bodas ayunar? Pues no, Jesús estaba allí. Pero Jesús les dijo también a ellos, pero vendrán días en que el esposo les será quitado. Entonces, sí, entonces en aquellos días ayunarán. El esposo no está con nosotros, así que hay que ayunar. Amén. Está bregando con un pecado, está bregando con un hábito, está bregando porque sus palabras no pueden ser controladas. ¿Hace que cuánto tiempo usted no está sobre sus rodillas? Por lo menos hace 15 o 20 minutos. Fíjese lo que dice en Isaías capítulo 58. El ayuno que el Señor ha escogido. ¿Qué dice? Isaías 58. Y perdonen que me pare aquí un poquito. El Señor le está diciendo a su pueblo,
en Isaías 58, el verso 6. Pero fíjense que los versículos que le anteceden dicen: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos. Cuando nosotros nos paramos en la brecha y le decimos: Señor, es tan grande mi determinación de este asunto que ahora me urge, que yo voy a dejar lo que demanda mi cuerpo, y yo decido, Señor, ahora dejar de comer. ¿Sabe lo que dice el Señor? No ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos. Cuando usted toma esa determinación, su voz es oída en el cielo. ¿Y sabe lo que dice en Isaías? Verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, ¿qué? Ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar, ¿qué? Libres a los quebrantados, y que rompáis algunos yugos. ¿Algunos? ¿Cuántos? Todo yugo. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: cuando ayunéis, pero fíjese que estos triple actos de piedad tienen también una contrapartida si nosotros los ejercemos con responsabilidad, y es que hay una triple recompensa. Digan: hay recompensa. ¿Cómo es eso? Hay una triple recompensa. Aquí hay tres cosas que se repiten tres veces. Una, el Señor les dice que no deben ser hipócritas en el ejercicio de esta práctica piadosa. Dos, nos dice también que debemos hacerlo en secreto. Y tres, nos dice también que hay recompensas. Hay recompensas. Hay recompensas. Mire, con el resto de las cosas en la Escritura podemos y sabemos que hay promesas y que hay recompensa. Pero el Señor lo dice en tres oportunidades, y cuando nosotros nos encontramos en la Escritura que una sentencia se dice tres veces, es porque esa sentencia es firme. Cuando nosotros nos conseguimos a un Jesús hablando una, dos y tres veces sobre el mismo asunto, podemos estar seguros que hay recompensa. Dar limosna trae recompensa. Orar trae recompensa. Ayunar trae recompensa. A veces nosotros perdemos de vista que la práctica cristiana no se limita únicamente a venir a la iglesia. Y Dios quiere que vengamos a la iglesia con una sola razón: prepararnos para salir entonces y compartir lo que hemos aprendido. Así que usted está aprendiendo en esta mañana y tiene que salir de este lugar para poner en práctica lo que está aprendiendo. Tres cosas que tienen una recompensa. El acto o el ejercicio de la vida cristiana tiene recompensa. Deuteronomio capítulo 5, 15 nos dice, quisiera que por favor me pudieran acompañar. Deuteronomio 15, 7. Cuando haya de ti, en medio de ti, menesteroso, es decir, alguien pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Verso 8. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesita. Verso 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento
perverso. ¿Se da cuenta? Cuando cerramos nuestro corazón, nuestro pensamiento es perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mire con los malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por qué, por pecado. Verso 10: sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des. ¿Por qué? Fíjese esto. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. ¿En qué? ¿En alguno de tus hechos? En todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Se da cuenta? Hay recompensa. Usted quiere ser poderoso, usted quiere ser bendecido, hay recompensa. Porque entonces, cuando nuestro corazón y nuestros oídos se abren al menesteroso, al pobre, el Señor dice: tú serás bendecido en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Proverbios 19, verso 17 dice: a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hay una triple bendición en estos 3 actos de piedad. ¿Cuántos saben que hay bendición en la oración? Sabemos que tenemos que orar, pero ¿podemos realmente esperar cosas grandes en el Señor si escasamente oramos en el culto cuando venimos cada domingo? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes podemos decir que tenemos una vida fructífera en la oración? Jesús lo dijo de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe cómo lo dice otra versión? La carne enferma. Cuando la carne no quiere orar, cuando la carne no quiere buscar al Señor, el corazón y la vida y el hogar se enferman. Job capítulo 8 verso 5 dice de esta manera: estaba Job pasando un trauma terrible. Nada de lo que hacía le salía bien. La esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. A los hijos le cayó el techo y los mató a todos. Habían perdido todas las propiedades: vacas, ovejas, camellos, todo. Lo que le quedaron fueron 3 amigos. Y estos, después de estar algún tiempo con él consolándole, comenzaron entonces a criticarle, porque así son los amigos. Cuando las cosas no se arreglan, pues si no sirve el consejo, pues eso es que estás en pecado. Y este amigo de Job le dijo en el verso 8: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero fíjese lo que dice la Biblia de Jerusalén: si buscas pronto a Dios y diriges tu súplica a El Shaddai. ¿Sabe lo que significa El Shaddai? El Todopoderoso. Y el sentido de ese nombre de Jehová es el proveedor. Los judíos pensaban del Shaddai como la mujer que tiene sus pechos y que amamanta a su hijo. De manera que lo que está diciendo acá es: Él es el que te va a dar la nutrición, el alimento, el que te va a nutrir. Si eres intachable y recto, de inmediato, dice, velará por ti. Te devolverá tus legítimos bienes
y tu pasado será una miseria comparado con lo que va a venir. ¿Qué le parece eso? Pero fíjese cómo lo dice la versión actualizada. Si con diligencias buscaras a Dios e imploraras la gracia del Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente ahora Él velaría por ti. ¿Sabe qué significa velar? Cuidar. Él velaría por ti y te restauraría la morada que en justicia tú mereces. Hay una morada que en justicia tú mereces. Tú mereces un hogar bendecido. Tú mereces hijos salvados. Tú mereces un hogar prosperado. Tú mereces una empresa llena de la bendición de Dios. Tú mereces autoridad. Tú mereces estar en un lugar de renombre. El Señor te dice en esta mañana que Él entonces restauraría la morada que en justicia. ¿Sabe por qué en justicia? Porque Dios la proveyó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros la disfrutemos en el tiempo presente. Y dice, aunque tu comienzo haya sido insignificante, pequeño, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Hoy debemos irnos de aquí con el pensamiento de que no importa cuán pequeño sea nuestro comienzo a partir del día de hoy, pero a partir del día de hoy debemos comenzar a implorar el favor del Señor. Debemos comenzar a orar al Señor para que Él engrandezca la morada de nuestra justicia. A partir del día de hoy debemos esperar que Él pueda darnos por justicia la morada que nosotros merecemos. Pero ¿cuáles son nuestras motivaciones? Nuestras motivaciones determinan nuestra forma de hacer y los resultados obtenidos. Si la motivación es incorrecta, los resultados no van a ser los mejores. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ayunen, cuando hagan justicia, cuando den limosna, cuando oren, no sean hipócritas como los hombres que aman a orar en pie en las sinagogas y en las calles. Había un tiempo de oración y los lugares más concurridos eran las sinagogas. Y muchas veces los fariseos y los escribas les alcanzaba la hora de la oración, y allí entonces se paraban en una esquina donde pasaba todo el mundo. ¿Y cuál era el objetivo que ellos perseguían? Ser alabados por todos. Jesús les dijo: ya tienen su recompensa. ¿Sabe qué significa? Jesús le dijo: ya se le extendió el recibo, ya se le dio su paga de lo que estaban esperando. ¿Y qué era lo que estaban esperando? Pues que la gente lo alabara. El que espera esa recompensa de tener. Nosotros habíamos leído en el capítulo anterior: así alumbre vuestras obras delante de Dios para que glorifiquen a vuestro Padre. ¿Esto entonces contradice esto? Pues no, aquí hay una diferencia. Cuando la tentación es brillar, debemos escondernos. Y cuando la tentación es escondernos, hay que brillar. La tentación de escondernos obedece a la cobardía y a la falta de testimonio. Pero la tentación de brillar obedece a la soberbia, al deseo de que alguien nos mire y nos considere espirituales. Cuando nuestras motivaciones son incorrectas, los resultados son malos. Los resultados de hacernos sordos
a estas tres prácticas piadosas. La encontramos en primer lugar, Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. ¿Qué dice? Trece. El que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no qué. Y no qué. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor en este tiempo para nuestros hogares, para nuestras familias? Proverbios 21:13 dice que el que cierra su oído a la necesidad de su familia, a la necesidad de sus vecinos, a la necesidad del pobre, él también clamará y su voz no será oído. El primer resultado. El segundo resultado es en la oración. Una vida carente de oración es una vida religiosa vacía y carente de propósitos. Juan capítulo 15, versos 5 al 4, ¿qué dice? Del 4 al 6. Juan 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Una vida carente de comunión con el Padre es una vida que se dirige indefectiblemente a la esterilidad espiritual. Es una vida seca. Es una vida que no fluye la vida del Señor. Es una vida que desafortunadamente habrá de ser recogida y echada en el infierno. Y por último lugar, el ayuno. Cuando no hay práctica del ayuno en nuestra vida, es una vida centrada en uno mismo. Leíamos en Deuteronomio capítulo 32, verso 15, que cuando entonces engordó Jesurún, dio coces, engordó, se cubrió de grasa y abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a aquellos que le oían: presten atención a esta triple advertencia. No hagan las cosas para que los demás los vean. Háganlo para que vuestro Padre que está en los cielos os recompense en público. La palabra público, y con esto termino, viene de un vocablo griego llamada faneros y significa brillar, significa ser patente, poner de manifiesto a la luz, descubrir, iluminar, mostrar. Cuando un creyente practica la vida cristiana como Jesús demandó a sus discípulos, no meramente en actitudes, sino una fe
que va acompañada con obras, dice el Señor, no yo. Yo entonces te haré brillar en medio de la gente que no conoce de mí. Yo entonces haré notorio tu nombre. Yo entonces haré que resplandezcas exteriormente. Yo entonces haré manifiesta mi bendición sobre tu vida. Si solo sí, cuando atiendas a la voz del menesteroso, cuando busques mi rostro y cuando decidas morir a tu carne y a tus deseos y decir, Señor, no yo, sino tú en mí. Vamos a estar de pie.